Everything goes my way when I'm... Hi everyone, I want to document this day because this is something historical. Today is Wednesday, May 13th. We have been invited to come out on the show Enfoque Los Angeles, which is a show from Channel 52 that airs on Saturday. Today is Wednesday. Today's show is supposed to air this Saturday, May 16th. And I wanted to document this. I'm going to try to film as much as I can at the studio. I think it's really important to put this into historical context. This is national television. This is, besides Channel 34, another highly viewed program, TV station that our people view, especially the Spanish speaking of our population. And it's important for us to document this. We had been invited on there. They did a brief interview and they only aired like 3 seconds of what I said about 2 weeks ago regarding the canonization of Junipero Serra. And so with this show, supposedly we're gonna get about 7 minutes airtime. And again, yes, it is a colonial media, but we are trying to penetrate the matrix as much as we can, even though as little as they're gonna give us. It's important that people see that we are still here and that we are defending our people against the continuing white supremacist attacks against us. And I'm not the best fitted person to speak on this in the Spanish language, but I'm gonna do the best I can. So right now I'm on my way to Telemundo Studios in the city of Universal City. So let's see how it goes. I will start recording. Hopefully we have another member that's going to be joining me. Maybe he can help me with the recording. So just wanted to document this day. Very historical. We're going to be filming a historical day today. We're here on Canal 52 Telemundo, and we have been invited to be on the panel for Enfoque Los Angeles, which is going to focus on the canonization of Junipero Serra. Today is Wednesday, May 13th. This is going to be airing Saturday, May 16th. So let's see what happens. It's, I believe, an hour-long show. So we'll see how it goes. Quienes lo acusan de contribuir al exterminio de la población indígena. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Los Ángeles. Les saluda Johanna Suárez. Fray Junipero Serra está más cerca de convertirse en santo. En unos meses, en su primera visita a Estados Unidos, el Papa Francisco lo canonizará. El fraile franciscano, con solo 16 misioneros, convirtió a unos 6.000 indígenas y, como nos cuenta Edgar Muñoz, para muchos es considerado como el padre de California. Por el camino está el surco de sus huellas. Desde las montañas se ven los tejados. Misioneros franciscanos junto con los soldados españoles establecieron el camino real, y quien llevó de la mano toda esta peligrosa misión fue Fray Junipero Serra. Mayra Morales se enteró que el Papa Francisco lo va a canonizar en septiembre y acudió con su hijo al pie de la tumba de Serra en la misión de San Carlos Borromeo. Venir a pedir por su intercesión y enseñarle a ellos que sí se puede. A un costado de la autopista 101 por el Océano Pacífico corren las 21 misiones en California. Desde la misión de San Diego en 1769 hasta San Francisco Solano en 1823. 9 de ellas las fundó Fray Junipero Serra. Estos ladrillos de adobe tienen su historia, porque los frailes enseñaron a los indígenas a elaborarlos. Sin duda, los pobladores de aquel tiempo participaron en la edificación, en el levantamiento de las 21 misiones en la Alta California. Los 126 frailes que llegaron a California vestían túnica gruesa y color gris. Instalaron talleres para tejer y fabricar vestidos. Introdujeron cultivos y ganado. La música instrumental y vocal. Fray Junipero Serra transformó la vida de los indígenas, que eran personas marginadas, dice el padre Juan Mayjú. Unificaban todo esto bajo su creencia en Jesucristo. Tan fácil. La reproducción de las campanas del Camino Real que se observan en todo el trayecto que unen las 21 misiones fueron colocadas de 1906 a 1915 con la intención de preservar esta historia y como símbolo de la huella de Junipero Serra en California. Y para hablarnos más sobre las contribuciones de Fray Junipero Serra nos acompaña hoy el padre Mariano de Blas, sacerdote católico y también el historiador
Gregorio Luque. Bienvenidos a los dos a Enfoque Los Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Padre, comencemos con usted. ¿Por qué Fray Junípero Serra debe ser canonizado? Bueno, la Iglesia quizás es la más crítica con sus santos. No los canoniza así, sino que hace un estudio muy a fondo de si realmente han logrado vivir las virtudes cristianas en grado heroico. Y por eso se habla de lo que una especie de diablo que está diciendo lo contrario de lo que dicen los positivos. De modo que cuando ya la Iglesia decide hacerlo a unos santos, porque está totalmente convencida de que lo merece, en este caso pues se aplica a Fray Junípero Serra. Así que si la Iglesia no canoniza ni a un tonto, ni a un malvado, ni a una persona que haya ido contra los derechos humanos, sino a una persona que se haya distinguido especialmente, sobre todo en la caridad, que es la virtud cristiana por excelencia. Cuéntanos un poquito del contexto histórico cuando Fray Junípero Serra llegó aquí a la Alta California. ¿A qué se enfrentaba? Bueno, pues es una labor muy dura. Prácticamente no había centros urbanos ni nada que se le parezca. Había que pues enfrentarse a los elementos naturales, a las fieras. No había servicios de ningún tipo. Había habido algún esfuerzo misionero previo, encabezado por los jesuitas, pero cuando estos son expulsados de la Nueva España, a Fray Junípero le toca, él es franciscano, crear estas misiones. De las 21 misiones, él construye y dirige personalmente 9. Y de esas misiones surgen poblaciones tan importantes como San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, que son, pues las misiones son centros no solamente económicos, sino culturales y de evangelización, ¿no? Donde se instruyen actividades económicas, en fin, hay toda una labor pues, de pioneros en donde realmente pues, que se sientan las bases para la California moderna. Él va a ser canonizado por el Papa Francisco, que es jesuita, él siendo franciscano. ¿Qué nos dice esto del Papa Francisco? El Papa es un jesuita que tiene una vocación franciscana, ¿no? Su modelo es ese, ¿no? Es Francisco en honor a San Francisco de Asís, ¿no? Entonces a mí me parece que es ahora la figura de Fray Junípero es controversial porque pero lo que es controversial no es el individuo. En todo caso hay quienes se oponen al proyecto de evangelización, personas de las poblaciones originarias que dicen pues, que la llegada de los europeos pues, implica, ya bien sea por enfermedad o por exterminio, por violencia, la muerte de, no sé, el 80 hasta el 90% de los pobladores originales. Pero siendo cierto esto, yo creo que la única forma de evaluar a Fray Junípero es en su contexto histórico. Tú no puedes aplicar criterios del siglo XXI para evaluar a un personaje del siglo XVIII. En todo caso, tú puedes comparar el actuar de Fray Junípero con sus contemporáneos, y en ese caso yo te puedo decir que, bueno, es una personalidad que, claro, es un evangelizador. Su deseo es convertir al cristianismo, sin duda. Padre, para que sean canonizados, deben demostrar, o beatificados, o venerables, o siervos de Dios, porque es un proceso, y ya más adelante vamos a pasar por el proceso, pero deben demostrar, debe ser una persona que haya vivido una vida virtuosa y ejemplar. ¿Por qué esto aplica a Fray Junípero Serra? Bueno, si uno conoce bien su vida, hay elementos muy claros que manifiestan que fue un hombre santo. En primer lugar, él demostró un enorme cariño y defensa de los indígenas contra los mismos españoles, los políticos y los soldados. Pidió perdón incluso en unas ocasiones en que trataron de incendiar alguna de las misiones, y pidió que los perdonaran. Les ayudó en todo lo que se podía, no solo en la religión católica. Les enseñó a hilar, les enseñó a cultivar la tierra, les enseñó muchas cosas estas que son una promoción de la persona humana. Y en este sentido, pues yo considero que si uno es objetivo y ve las cosas como son, pues realmente fue un hombre que destacó sobre todo por su caridad con la gente que él trabajó.
Rápidamente hablemos sobre el proceso de canonización. ¿Cuál es ese proceso? Tengo entendido que consta de 4 etapas. O sea, primero es venerable, después siervo de Dios, después beato y luego por fin santo. Y para ser beato por lo menos tiene que haber hecho un milagro aceptado por la iglesia, por médicos y demás. ¿Y cuál fue el de Fray Junípero Sierra? La verdad no recuerdo exactamente cuál fue el milagro, pero la iglesia tiene que testificar que efectivamente hay un milagro y con médicos que lo valoran. Y creo que por una monja de Lupus, pero ahora el Papa Francisco ha exhibido el segundo milagro. Rápidamente nos puede decir por qué. Bueno, él tiene la posibilidad de suprimir este segundo milagro y lo va a hacer. Pues él tiene posibilidad, lo puede hacer, lo va a hacer. Y realmente es porque es un santo que, por así decir, le cae muy bien al Papa. En la idea de lo que él anda buscando, él tiene un documento, la Evangelii Nunci, que es la alegría del Evangelio. Dice, este es un hombre que ha difundido el Evangelio y dice, voy a canonizar a otros de ese mismo estilo. Y lo hizo aquí en California. Gracias, Padre. Vamos a seguir hablando de eso y de la controversia al regresar de la pausa más adelante. Como le decíamos, mientras el sumo pontífice busca santificarlo a Fray Junípero Serra, sus detractores señalan que contribuyó al genocidio de indígenas aquí en California. Los detalles al regresar. El informe de Edgar Muñoz, y ahora nos acompaña Citlali Anaba del Movimiento Mexica, y también sigue con nosotros el historiador Gregorio Luque. Citlali, antes de entrar en materia, háblanos un poquito sobre el Movimiento Mexica. Nosotros somos una organización no lucrativa. Nuestro enfoque es defender los derechos indígenas de la gente mexicana, centroamericana, nativoamericana, suramericana. Para nosotros esos términos son colonialistas y nosotros no nos identificamos con esos términos. Para nosotros nuestro enfoque es pelear por la verdad y para exponer el colonialismo y los crímenes contra nuestra gente desde la llegada de los españoles. ¿Ustedes por qué se oponen a la canonización de Fray Junípero Serra? Nos oponemos porque al canonizar a Fray Junípero Serra estamos canonizando el proceso de genocidio de nuestra gente. Ese fue un genocidio que terminó con 95% de nuestra población indígena y eso está todo documentado. Y para nosotros esto es un símbolo del racismo, que nuestra gente sigue siendo las víctimas de este racismo, de la ideología, de la supremacía blanca que fue introducida por los europeos. ¿Es justo atribuirle, como ella se la dice, el genocidio a Fray Junípero Serra? Estamos hablando de dos procesos distintos. Indudablemente la conquista de América por los europeos, son los españoles, pues tiene consecuencias trágicas que se traducen en la pérdida del 80 a 90% de la población, ya bien sea por actos de violencia directos hasta enfermedades y toda clase de cosas. Sin embargo, bueno, el hecho de que en partes de América Latina hayan sobrevivido poblaciones indígenas se debe precisamente a los misioneros. En Estados Unidos, donde no hay misioneros, pues prácticamente el exterminio es total y hasta la fecha las poblaciones siguen viviendo en campos de concentración, decían reservaciones pues, que tenían después de toda clase de abusos. En Estados Unidos se llegaba a decir que el único indio bueno era el indio muerto, ¿no? Entonces por eso a mí me parece pues, que estos americanos que ahora critican a Serra, pues es un acto de suprema hipocresía, porque no se puede comparar con todos sus defectos el proceso de evangelización en América Latina con el proceso de exterminio que se lleva a cabo en Norteamérica, donde no hay evangelización ni hay nada, o sea, hay adueñarse de las tierras, perseguirlos, ese camino de las lágrimas, lo que le llaman, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que tú, Serra, pues es un evangelizador y tú puedes oponerte a la evangelización, o sea, tú puedes decir, bueno, la conversión al cristianismo, pues había religiones que tenían los pobladores nativos, tú puedes oponerte a eso, pero dentro de sus contemporáneos, tú no puedes comparar la figura de personajes como Serra o Bartolomé de las Casas, con personajes como Pizarro o otros, o los mismos los militares, o sea, donde se buscaba, pues, de hecho, el exterminio, la esclavitud y el aniquilamiento de poblaciones enteras, es diferente. Ustedes evidentemente se oponen a la evangelización. ¿Cuáles son las secuelas que se viven hoy en día de ese proceso y de cómo se llevó a cabo hace 300 años? Primeramente, nosotros no nos enseñan esta historia
historia en las escuelas. Nosotros no nos enseñan el genocidio, no nos enseñan de las matanzas, no nos enseñan que hubo el uso de enfermedades letales a propósito, como por ejemplo viruela, que fue la enfermedad más letal. Todo eso, el diálogo, el discurso que se usa, la narrativa para describir lo que pasó a nuestros ancestros, no se está enseñando en las escuelas. Por eso es que el término genocidio no se usa para definir lo que nos ha pasado a nosotros, porque el sistema, esta cultura que está glamorizando, celebrando la colonización de nuestra tierra, por eso es la cual es muy difícil saber esto. Una cosa, nosotros no sabemos nuestra historia como gente indígena, como gente nicatlaca, que es el término que nosotros usamos. Nosotros no sabemos que sobrevivimos el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Nosotros nos mataron 95%, todo eso está documentado. ¿Y si mataron el 95%, el 90% de la población indígena? ¿Si mataron o se murió a raíz de las enfermedades? Entre una cosa u otra, o sea, el resultado, ¿no?, de la presencia europea es terrible para todos los pobladores originales. Eso no está en duda, y de que no se enseña también es obvio, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto. Gracias, Citlali. Usted quédese con nosotros. Más adelante, al regresar, nos llevamos a la última morada del fraile franciscano y le revelamos de qué murió Fray Junípero Serra.